Bueno, entonces hasta el momento solo hemos visto cómo hacer unas expresiones. ¿Qué expresiones? Las básicas, con datos básicos como los números y las definiciones de funciones nuevas. Y que hay evaluación por valor y por nombre. Bien. Con eso, solo con eso, ya podemos empezar a hacer tareas que parecen complicadas, como por ejemplo aplicar el método de Newton para calcular la raíz cuadrada de un número. Entonces, no sé si lo recuerdan o no, si lo vieron o no en cálculos, esas cosas, pero digamos, Newton se inventó una manera de hallar raíces de polinomios. Entonces, particularmente, se puede aplicar ese método para hallar la raíz cuadrada de un número. Entonces, ¿qué vamos a ilustrar con este ejemplo? Una especificación matemática de un problema versus cómo lo escribiría yo procedimentalmente en el lenguaje de programación. O sea, el qué, que dice qué es lo que hay que hacer, contra el cómo, que es el que dice cómo se va a calcular eso. Entonces, declarativamente, necesito calcular la raíz de un número x es el número y, tal que es positivo y elevado al cuadrado de x. Pero esa definición no me dice quién es la raíz de x, pero no cómo se calcula. Entonces, cómo calcular la raíz de x es lo que necesitamos y que queremos hacer con una función. Bien. Entonces, nos vamos a buscar un método. Entonces, es donde vamos a Newton. Y entonces, el método de Newton para calcular la raíz de un número funciona más o menos así. Empiece con una estimación inicial, una adivinanza. Digamos y igual 1. Usted dice, la raíz cuadrada del número que me pongan, yo digo, empiezo en 1. Y ahora voy paso a paso, iterativamente, voy a ir iterando y mejorando mi solución. Entonces mejoro mi estimación tomando el promedio entre el y que llevo y x, que es el número que quiero calcular, raíz cuadrada sobre y. ¿Por qué eso funciona? Tiene que ver con cómo funciona el método de Newton. Pero por ahora vamos a ver que eso funciona. Entonces, por ejemplo, para calcular raíz de 2, entonces dice, empezamos con y igual 1, mi estimación, ¿cierto? Luego miro qué tan cerca estoy de que 1 por 1 de 2. 1 por 1, pues estás lejos de 2. Entonces, me averiguo x sobre y, o sea, 2 sobre 1, que me da 2, y el promedio entre estos dos. Y eso me da 1.5. Entonces, mi próxima adivinanza mi próximo y es 1.5. 1.5 por 1.5 da 2.25. Está más cerquita de 2, pero todavía está lejos de 2, no está cerca de la raíz cuadrada de 2. Entonces, cojo 2 dividido 1.5, me da 1.33. Y ahora promedio este 1.33 con este 1.5 y me da 1.4167. Entonces los cojo como mi próximo adivinanza. Entonces hago 1.4167 por 1.4167 y miro cuánto me da. Muestra a ver cuánto me da eso. 1.4167 por 1.4167. 2007. Ya estoy más cerquita, ¿cierto? Pero todavía me podría considerar lejos. O sea, ahorita, ¿cuándo voy a parar? Cuando considere que esté suficientemente cerca. Y suficientemente cerca es cuando yo diga que la diferencia entre el 2 y esto que llevo, pues sea suficientemente pequeña, y yo defino qué es suficientemente pequeño. Y así funciona el método de Newton, para calcular raíz cuadrada de cualquier número. ¿Por qué funciona? Los invito a que busquen Newton y todo. Tiene que ver con cómo hallar raíces de un polinomio. Aquí son las raíces de x al cuadrado. Los números x tal que x, y menos x al cuadrado igual a 0. Entonces, ustedes buscan, sacan las derivadas, no sé qué, y terminan en un método exactamente como este. Bien. Pues por ahora, digamos que no nos preocupemos, el método funciona, o sea, converge. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de implementar este método en escala. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito para poder implementar este método? O sea, necesito hacer una función que se llame raíz cuadrada, que recibe x y devuelve este numerito.
donde haya que parar. Entonces tengo, sí, dime. El método. Entonces, fíjense, el método dice, iterativamente vaya mejorando la estimación. Paso 1, la estimación era 1, paso 2, la estimación era 1.5, paso 3, 1.49, paso 4, 1.41, 42, y así sigo hasta que yo decida parar. ¿Cierto? Bien. ¿Cómo paso de esta estimación a esta estimación o de esta estimación a esta estimación? Simplemente me pregunto, si esta estimación todavía no está suficientemente cerca de la raíz de x, eso lo hago, simplemente multiplico este por él y miro si ya estoy cerca de 2. Si ya estoy suficientemente cerca de 2, paro, y si no paro, entonces digo, entonces hago, sacando a raíz de 2, entonces hago 2 sobre la estimación y hago el promedio entre este valor, hago el promedio entre la estimación y este cociente, este es el promedio que sale aquí, y esa es mi nueva estimación. No estoy suficientemente cerca, entonces hago 2 sobre la estimación, hago el promedio entre estos dos, y ese es mi siguiente valor. 2 sobre ese valor, hago el promedio entre estos dos, y ese es mi siguiente valor. Y así hasta que decida que ese valor ya me satisface. ¿De acuerdo? O sea que lo que vamos a tratar de implementar es esa iteración. ¿Cierto? Pero no tenemos while, ni tenemos for, ni tenemos nada de eso con lo que ustedes hacen iteración. Entonces, ¿cómo vamos a hacer iteraciones? Pues haciendo recursiones. Ya vamos a mostrar cómo. Y por eso el primer taller es de recursión. Entonces, ¿cómo vamos a implementar eso en escala? Entonces, para implementar eso en escala vamos a implementar 1, 2, 3, 4 funciones. Entonces, 5, perdón. Raíz cuadrada, que es la primera que tengo que implementar. Raíz cuadrada de x, entonces, ¿qué tengo que hacer para implementar raíz cuadrada de x? Tengo que hacer una iteración, ¿cierto? Y en la iteración, ¿qué es lo que hay en la iteración? Mi estimación. ¿Cuál es mi estimación? Entonces voy a llamar a una función, la voy a llamar raíz cuadrada iterativa, donde le digo, mi estimación va en 1 y estoy tratando de calcular la raíz cuadrada de x. Le paso a ese señor, le digo, mi iteración va en 1, mi estimación va en 1 y esta es la raíz que quiero calcular. Este es el x que quiero calcular raíz. Y entonces mi función, esta ya hace todo lo que tiene que hacer. Ahora tengo que implementar raíz cuadrada iterativa. ¿Cierto? Entonces, raíz cuadrada iterativa dice, recibe la estimación, esa es la que implementa mi paso de iteración. Entonces, recibe la estimación y recibe la x que quiere sacar raíz cuadrada. Y entonces ahora pregunta, si es buena mi estimación de la raíz de x, entonces pare y devuelva la estimación y se acabó. Si no es suficientemente buena, entonces haga otro paso de iteración. Mi otro paso de iteración que tiene que hacer, tiene que mejorar la estimación y volver a llamar y volver a hacer lo mismo. O sea, llamo recursivamente a la misma función, porque lo único que hace esa función es preguntarse si la estimación es suficientemente buena y si sí termina, y si no es suficientemente buena, entonces vuelve y llama a raíz cuadrada a la misma función con la nueva estimación. Esa ya es mi solución. ¿Qué me falta escribir? La función que dice si es buena estimación. Entonces, ¿cómo sé si es una buena estimación estim de la raíz cuadrada de x? Pues me averiguo estim por estim, o sea, x al cuadrado, le resto x, o sea, esa estimación al cuadrado, le resto x, y miro si en valor absoluto está, la diferencia es menos que algo, que un epsilon. Yo puse 0,001, puedo poner el valor que quiero. Y en ese momento paro. O sea, digo que es buena cuando está suficientemente cerca, y en este caso suficientemente cerca es que la diferencia sea mínimo por mucho 0,001 o menos. ¿Listo? Y la otra función que utilicé es esta mejorar. ¿Cómo mejoro mi estimación? No, mejorar la estimación era fácil, era coger la estimación que tenía, sumarla con x sobre la estimación y hacer el promedio de ellas dos. Ese era mi método. ¿Listo? Y ya luego, el valor absoluto que es, ya lo habíamos escrito, si x es mayor que 0 da x y si no da menos x. O sea, para resolver mi problema escribí 5 funciones. 1, 2, 3, 4 y 5.
¿Qué podemos ver en esa solución? Que esta función es la que lanza el cálculo iterativo. Lo lanza invocando a otra función que lo que hace son los pasos de iteración. ¿Sí? Pero no tengo que decir for i igual 1 hasta n, ni nada, solamente digo, esta señora llama a esa con el estado inicial. ¿Cuál es el estado inicial? Dice, la estimación inicial es 1 y la raíz que hay que sacar es la raíz de x. ¿Qué hace raíz cuadrada iterativa? Esa es la que hace los pasos. Realmente raíz cuadrada solo lanza la iteración con el estado inicial. Pero raíz cuadrada iterativa lo que hace es llamar recursivamente a raíz cuadrada iterativa hasta que tenga que parar. ¿Sí? La raíz cuadrada iterativa, fíjese que de todos estos, este no dice que devuelve. Esta no dice que devuelve, esta no dice que devuelve, pero esta sí dice que devuelve. ¿Por qué? Porque las funciones recursivas tienen que decir que devuelven para que él aquí diga que no hay problema. Como la volver a llamar, y tiene que saber qué va a devolver para saber qué va a devolver lo que tiene que devolver. Entonces, si no lo pusiera, él no sabría inferir cuál es el tipo de eso. ¿Listo? Nótese que aunque la definición es recursiva, implementamos una computación iterativa, o sea, no usamos ni while, ni for, ni repeat, ni nada de eso. Sin embargo, lo que implementamos fue la iteración que yo les mostré al principio que queríamos implementar. ¿Mm? Bueno, y aquí hay otra pregunta que ahorita la miramos. Entonces vamos a ver esto corriendo, ¿cierto? Pues ahora sí, vamos a bajar esta cosa. Y yo aquí tengo ese programita. Listo. Entonces aquí está la primera versión. Defina valor absoluto como si x es mayor que 0x y no menos x. Ya estuvo. Mejorar la estimación como estimación más x sobre estimación sobre 2. ¿Es buena la estimación? Simplemente averigüese si la diferencia entre estimación al cuadrado menos x y x es menor que 0.01. Y ese valor yo puedo poner el que quiera. Y raíz cuadrada iterativa recibe la estimación y el x, y lo que hace es preguntarse si es buena estimación, entonces devuelve la estimación, y si no, devuelve la raíz cuadrada iterativa, vuelve y llama a la iteración. ¿Listo? Entonces, esa es mi primera versión. Voy a copiar las definiciones aquí. Uno puede, uno le hace aquí clic y él corre aquí al lado derecho, sino que a mí me gusta hacer correr todo aquí abajo para que vean que no es que dependa, no dependemos realmente del IDE. El IDE me sirve para editar, me pone bonito, me pone colores, me indenta y todo tipo de cosas. Pero esto corre en escala purito. No necesitamos que esté en un IDE para que corra. ¿Sí? Los IDE son chéveres, pero para aprender a programar, a mí me gusta ver las cosas corriendo. Entonces voy a poner aquí mis definiciones. Aquí defino la función valor absoluto. Ahí está. Defino la función mejorar. Ahí está. Defino la función si es buena la estimación o no. Fíjese que ¿qué devuelve es buena estimación? Devuelve un booleano. Y él sabe que devuelven. Y defino la raíz cuadrada iterativa, que es la que hace la iteración. Es la que decide si hay que terminar o hacer una iteración más. Si hay que terminar o hay que hacer una iteración más. Y luego defino, ahora sí, raíz cuadrada, que era la que quería hacer, cómo llamar a las iteraciones con el estado inicial, mi estimación inicial. Y ahora ya puedo calcular raíz cuadrada, por ejemplo, de 2, da 1.4142. O raíz cuadrada de 3. O una que conozcamos, raíz cuadrada de 4. ¿Cuánto debería dar? ¿Sí? O raíz cuadrada. Exacto.
Si quiero algo más preciso, entonces necesito... Si quiero algo más preciso, entonces aquí le pongo algo más preciso. Entonces tengo que cambiar la definición de buena estimación, la voy a volver a definir, y ahora voy a sacar raíz cuadrada de 2. Entonces miremos 1, 2, 42, 15, 68, antes había dado 15, 68, 62, dio la misma. La de 3 no sé cuánto dará. 1, 33, 21, 42. Esas ya estaban suficientemente cerca, tan cerca como esta es la de 4. Nueve, 29. Ya estaban suficientemente. Tendría que ponerle más pequeño esto para que sea más cercano. Pero bueno, ¿vieron cómo implementé una iteración con recursión? ¿Nos vieron poner un while, un for, alguna cosa de eso? ¿Qué fue lo importante para poder hacer lo que hicimos? Lo importante para poder hacer lo que hicimos fue tener claro el método. ¿En qué consisten las iteraciones? Aquí necesito varias cosas. Una, el estado de una iteración. Entonces, el estado aquí es la estimación. Toda iteración tiene un estado. ¿Sí? El estado puede tener muchas cosas. Aquí tenía dos cosas, la estimación y X. Y lo que uno hace en cada iteración es decidir si ya es un estado final, entonces ya terminé, entonces sé que tengo que devolver, o si no es un estado final, entonces calculo el estado siguiente. Porque una iteración no es más que empezar un estado inicial y pasar a un estado siguiente. Y si ese no es el estado final, pasar a un estado siguiente. Y si ese no es el estado final, pasar a un estado siguiente. Hasta que llego a un estado que puedo llamar el estado final. Eso es iterar. ¿Y qué fue lo que hicimos? Hacer una iteración con una función recursiva. ¿Qué hace la función recursiva? Pregunta si el estado es final. Si es final, termina y devuelve lo que tenga que devolver. Si no es final, vuelve y se llama con el nuevo estado. ¿Cuál es el parámetro de la función recursiva? Lo que yo llamo el estado de mi iteración. Y lo que hice fue ir cambiando y cambiando y cambiando los estados hasta que terminó. O sea que con una función recursiva acabo de implementar una iteración. O sea que la iteración no es una solución que necesita estructuras de control como el while o como el for para resolverse. Necesita una manera de indicar cómo es la iteración. Entonces, con while yo puedo hacer iteraciones, porque es una manera, el estado inicial es la misma estimación, y mientras no esté en el estado final, haga. Eso es lo mismo que escribimos, solo que lo escribimos recursivamente, sin while. Pero haga de cuenta que estamos recreando lo mismo que hace un while. ¿Quién recrea eso? El paso iterativo. Pero si ya terminé, termino. Si no, haga un nuevo paso. Es lo mismo que hace un while, solo que aquí se hace con recursión. ¿Sí, señor? Computacionalmente son igualmente eficientes, porque vamos a ver en la próxima clase que cuando la recursión tiene una forma particular, el compilador inmediatamente identifica que eso es una iteración. Entonces lo compila igual que lo compilaría si usted lo escribiera con while. Las ventajas, ¿cuál es la ventaja de uno, que lo escribí en menos líneas. Es más expresivo. Y dos, que no usas asignación para nada. No hay asignación. O sea, entonces todo lo que yo voy a escribir va a ser paralelizable sin pelear con nadie.
No, menos memoria, no, no, más menos líneas de código va a hacer usted. Pero finalmente cuando eso compile, seguramente va a compilar igual que compilaría el otro. ¿Sí? Pero la ventaja es que cuando usted tiene que paralelizar este código, va a ser muy fácil de paralelizar. Cuando usted tiene que paralelizar código que está con asignación, es muy difícil de paralelizar. ¿Sí? Y lo que quiero decir es, la gente en general dice que hacer recursión es desventajoso porque ocupa mucha memoria. Y la recursión va a ocupar más memoria que las while, esas cosas ocupan más memoria, eso es verdad. Pero eso es verdad si y solo si el compilador no es capaz de reconocer que esa recursión es una iteración. Si el compilador es capaz de reconocer eso, el compilador puede hacer un código tan eficiente como el que hacía si lo hubieran escrito con while. ¿Mm? Ahora, ¿es fácil para un compilador reconocer eso? Sí. ¿Todos los compiladores hoy en día reconocen eso? Sí. Luego, si usted escribe recursivo en un compilador, no tiene por qué ser ineficiente, porque el lenguaje de programación va a reconocer que hay casos en que eso es muy eficiente. ¿Mm? ¿Listo? O sea, no es necesario el concepto de estructura de control para una iteración. El concepto que sí fue necesario fue el concepto de recursión. Por eso el primer taller está basado en hagamos cosas recursivamente. O sea, ustedes no los acostumbraron nunca en los 3 cursos que llevan a escribir recursivamente, ¿cierto? Y tal vez sí escribieron cosas recursivas, porque si vieron, ustedes saben que es recursión, ¿cierto? Una función que se llama a sí misma. Y tal vez sí las hicieron, pero no le sacaron jugo a la recursión. Es más, en principio terminaron evitándola, porque les dijeron que la recursión era más costosa que las estructuras de control. Y entonces aquí vamos a ver cuándo es más costoso y cuándo no, y cuándo es inevitable hacer recursión, así como algunas cosas que ustedes han hecho era inevitable hacer recursión, ahí a veces es inevitable la recursión. Pero cuando yo pienso las soluciones, no en términos de while, for o recursión, sino en términos de mi solución es iterativa o mi solución es recursiva, yo las puedo escribir en cualquier lenguaje de programación. ¿Listo? Bien. Entonces, este es la de sacar raíz cuadrada en escala. Voy a parar ahí un segundo.